He leído más de 100 libros sobre entrenamiento de fuerza y de powerlifting. Y en este vídeo no solo te voy a decir cuáles son mis favoritos, cuáles son los que recomiendo a todos mis atletas, a los entrenadores de mi equipo y a todos los alumnos que pasan por nuestras formaciones, sino que te presentaré aquellos que son realmente prácticos, que vas a poder eliminar toda esa teoría que no sirve absolutamente para nada, que te van a enseñar a cómo programar tu propio entrenamiento e incluso cómo volverte un mejor entrenador y aprender todo lo que necesitas para programárselo a otras personas y poder vivir de esto. Mi nombre es Rubén Castro y soy un loco del mundo del entrenamiento, de la fuerza en general, y además soy un apasionado de la lectura. Leo en todo tipo de formatos, desde libros en papel, que es mi favorito por supuesto, pero también todo tipo de ebooks que me voy encontrando, voy comprando y voy consiguiendo recopilar y tener una auténtica biblioteca digital y en papel físico. Desde incluso libros súper antiguos o ebook que ha creado cualquier tipo de autor para poder sacar cualquier pepita de oro que me vaya a encontrar. Gracias a ello he logrado crear el equipo de powerlifting de fuerza más importante y grande de habla hispana y tener campeones internacionales con récord del mundo y medallas en diferentes campeonatos en todo tipo de categorías y con todo tipo de nivel, y pasar desde ser un principiante a atleta de élite. Y estoy seguro que si estás escuchando esto, en algún momento, si llevas el tiempo suficiente, te has encontrado con algún tipo de estancamiento, algún tipo de problema, no saber cómo solucionar algo en un movimiento concreto, ya sea a nivel técnico o sobre todo de programación, gestionar molestias, determinar cuál es la frecuencia óptima que deberías estar utilizando, cuánto volumen, cuánta es la selección de los ejercicios que va a cobrar esa importancia dentro de la programación, cómo distribuir los diferentes bloques y, en resumen, entender de verdad la programación del entrenamiento. Y es que la pregunta que más recibo es: Rubén, ¿qué libros me recomiendas para empezar a aprender o para simplemente seguir escalando mi conocimiento, mejorando y aprendiendo más? Pero tranquilo, porque no eres el único. Y la realidad es que existen todo tipo de libros escritos por diferentes profesionales que han pasado ya, como tú, por esos errores, por esos problemas, con la suerte de que si aprendes esto y lo pones en práctica, sobre todo, que hoy en día es lo más difícil, no tienes por qué caer en esos mismos errores y acelerar todo el proceso, que es lo que te dan los libros y el conocimiento en general, poder avanzar de una forma mucho más rápida. Ojalá yo, cuando empecé, hubiese tenido más recomendaciones de expertos sobre libros, formaciones, para poder yo también no haber cometido los errores que cometí en el principio, en el inicio. El problema es que con tantos libros, con tantas opciones, que mucha gente cree que hay muy poquitos, pues no sabemos por dónde empezar, por dónde elegir. Y encima, con lo que se tarda en leer realmente un libro y exprimirlo, pues necesitamos realmente ahorrar tiempo. Pero hay un segundo problema, y es que la mayoría de libros están en inglés, como ya sabéis, esa lengua en la que está absolutamente todo. Pero no te preocupes, porque las recomendaciones que te voy a traer hoy están todos en español y los he seleccionado para ti. Vamos con el primero de ellos. Y quiero antes contarte una pequeña historia, y es que cuando les recomendé a los entrenadores de mi equipo, tenemos un equipo de entrenadores con atletas por todas partes del mundo, uno de ellos, García Gallardo, me acuerdo perfectamente, me dijo: bro, ni se te ocurra decirle al resto del mundo, del resto de personas, que se lean este libro o recomendarlo, porque literalmente vamos a perder el trabajo. Éramos muy jóvenes, teníamos mucho miedo por aquel entonces todavía, y realmente no había tantos libros, y este que te voy a recomendar ahora es un auténtico manual, y que recomiendo sobre todo a los más principiantes, porque te va a enseñar realmente qué es lo importante, lo que deberías prestar tu atención y cómo estructurar toda esa pirámide de importancia desde la base hasta la cúspide, y no perder el tiempo en detalles insignificantes que muchas veces son los que pensamos que van a marcar la diferencia. Este libro fue escrito por un famoso culturista, entre otros, y lo adaptó al entrenamiento también de fuerza y no solo de la parte de hipertrofia, porque al ser un culturista natural, utiliza la metodología del entrenamiento de fuerza para también generar hipertrofia. Así que este libro deberías leerlo y utilizarlo independientemente de que te dediques a la fuerza, al powerlifting o streetlifting, o también para la ganancia de masa muscular e hipertrofia. Este libro lo que te recomienda es que empieces por la base de la pirámide. ¿Y qué es lo más importante que todo el mundo debe tener para poder conseguir resultados? La adherencia. La adherencia es ese concepto que nos va a permitir que podamos ir a entrenar
disfrutando, que podamos cumplir el entrenamiento, porque de nada sirve que me pongas 6 días si solo puedo hacer 3, o de nada sirve que me pongas 3 horas de entrenamiento si solo puedo hacer 1, o que no me guste y no disfrute mínimamente, porque no siempre vamos a disfrutar absolutamente de todo, nadie disfruta de hacer unas búlgaras, de lo que estás haciendo. Con lo cual, que disfrute la metodología, el entorno o lo que me estoy dedicando es clave. No le puedes poner a entrenar a alguien bíceps 4 veces a la semana si no le gusta entrenar bíceps o su objetivo es mejorar las piernas. Entonces, esto es fundamental, adherencia. El segundo aspecto, que para mí como profesional de la programación y el loco de la periodización es lo más importante, es la gestión de las variables del entrenamiento. La frecuencia, el volumen, la intensidad. Con las 3 patas, sobre todo el volumen y la intensidad, vamos a poder periodizar y generar un programa de entrenamiento en el que se vaya modificando todo esto. Tienes que aprender sobre conceptos básicos y qué significa realmente la intensidad, que no solamente son los kilos que vas a utilizar, o el volumen, si lo vamos a medir por tonelaje o lo vamos a medir por NL, y todos estos conceptos que son clave para estructurar en tu cabeza cómo va a ser tu propia metodología y cómo vas a jugar con estas variables para poner fuerte a cierta persona o a ti mismo. El tercer pilar de esta pirámide va a ser la progresión. Necesitas hacer una sobrecarga progresiva, o sea, cada vez más. ¿Ok? Todo el mundo sabe eso y lo entendemos. Nos sale incluso de forma natural e inconsciente. Pero ¿sabías que existen diferentes tipos de progresión? Como por ejemplo una progresión lineal, que es la que estamos acostumbrados a hacer la mayoría, 5 kilos más a la semana. Pero también tenemos las progresiones ondulantes, en las que no progreso en carga, o sea, no le añado esos 5 kilos, por ejemplo, hasta que no pasan 2 semanas. Y una semana es aumentando carga, otra manteniéndola o incluso disminuyendo la carga de la semana anterior. Pero también tenemos las dobles progresiones, tenemos las progresiones en oleadas y todos estos conceptos los vas a aprender en este libro. El siguiente paso, que debes prestar mucha atención, sería la selección del ejercicio. Y aquí vamos a encontrar que depende de la metodología del autor, te va a decir que esto debería estar incluso más abajo en la pirámide de importancia. Sin embargo, la selección de ejercicio es cierto que va a depender de tu objetivo. Por ejemplo, si somos culturistas, no importa tanto que elijamos un ejercicio u otro mientras logremos el estímulo correcto, ¿vale? Hacia donde nos queramos enfatizar, digamos. No es lo mismo trabajar para mejorar el press de banca para un powerlifter que simplemente decir quiero mejorar mi pectoral. Puedo mejorar el pectoral dándole estímulo de muchas formas, pero el press de banca es un movimiento concreto y requiere de una habilidad y tienes que trabajar sí o sí ese press de banca. Con lo cual, la selección de ejercicios va a cambiar su importancia dependiendo del deporte y el objetivo que tengamos, pero va a ser clave en la que sería la pirámide de importancia. Por último, este libro nos dice que tenemos que prestar mucha atención al descanso y estoy completamente de acuerdo. Ya vais a ver que hay una segunda parte de este libro sobre la nutrición, pero el descanso a la hora de gestionar todo el entrenamiento es clave. Y de hecho, para mí, y esto hay muchas personas que no están de acuerdo, lo primero que debemos prestar atención y más importante es al entrenamiento, luego al descanso y por último a la nutrición, sobre todo cuando estamos hablando de deportes de fuerza. Ya hablaríamos de en otros aspectos como fuese la salud o lo que sería la hipertrofia, pero te aseguro que si no descansas no vas a ponerte fuerte nunca. Y sin embargo, puedes ponerte fuerte comiendo en mayor o menor medida peor. Pero entrena fuerte y duerme, como decía Goku, y come todo lo que puedas y verás cómo te pones fuerte. Y por último, en la cresta de esa pirámide entraría el tiempo, velocidades de ejecución, ese tempo, que para mí en realidad hay otros muchos aspectos que tendríamos que tener en cuenta, pero es la cúspide de este libro. Y es precisamente el nombre que va a acuñar las pirámides del entrenamiento. Un libro que tiene 2 versiones, uno para las pirámides de la nutrición y otro para el entrenamiento, que compañeros o amigos como Joseca ayudaron a traducir al español hace ya muchísimo tiempo. Lo tienes tanto en ebook como en formato físico. Y de este libro me quedo con una cosa, con una perla. Como te diga, te voy a desgranar algunas cosillas. Y es con que incluso aunque estés trabajando para hipertrofia, si tú estás mejorando tu fuerza en rangos de hipertrofia, por ejemplo 6, 8, 10, 12, puedes tener por seguro que estás aumentando tu masa muscular. Y esto es algo que muchos culturistas no van a defender, porque dicen que lo importante simplemente es el estímulo interno, pero yo soy un gran defensor de progresar. No progresar en 1 RM si tu objetivo es la hipertrofia, pero sí en tu 8, 10, 12, 15 RM, y es un indicador infalible de que realmente estás haciéndolo muy bien.
Vale. Y antes de continuar con el siguiente libro, tengo que pedirte que te suscribas, porque la mayoría de personas que están viendo nuestros vídeos no están suscritas y nos ayuda muchísimo. Es completamente gratis y a mí me motiva personalmente a seguir haciendo vídeos en este nuevo setup que estoy creando, trabajando y nos lo estamos currando una barbaridad. Y estos son conocimientos que damos completamente gratis para que el deporte y que nuestra misión, que es hacer crecer la fuerza, siga aumentando. Así que dale a la campanita y suscríbete. Te dejo con el siguiente libro. El segundo libro que te voy a recomendar, como no podría ser de otra forma, es Marca de la Casa y es nuestro querido Método RV. Un libro que te va a enseñar absolutamente todo lo que necesitas, y no estoy exagerando, todo lo que necesitas para programar tu entrenamiento. Y ojo, no es para aprender de técnica, no, es para aprender todo lo que necesitas sobre esas variables que te comentaba en el apartado anterior de progresiones, tipos diferentes, gestión de la carga, variables como el volumen, la frecuencia, la intensidad, la densidad, y te va a enseñar precisamente cuántos días deberías entrenar a la semana, qué tipo de progresión es mejor dependiendo de tu nivel, qué tipo de progresión es mejor dependiendo incluso del movimiento y cómo podemos aprender a gestionar las variables del entrenamiento y a cuantificarlas, aprender a utilizar el tonelaje, los NLs, las series efectivas, las repeticiones efectivas, incluso conceptos como el time to peak, absolutamente la Biblia del powerlifting, y de hecho fue uno de los únicos libros escrito en español sobre programación y periodización del entrenamiento cuando lo sacamos, que no existía absolutamente nada en comparación y que recorre todos los conceptos desde lo más básico hasta lo más avanzado, porque después te vas a dar cuenta de que recorremos todos los bloques de entrenamiento que utilizamos en nuestra metodología, desde el bloque de hipertrofia y todo lo que necesitas saber, desde el bloque de fuerza base, marca de la casa que nos inventamos para tirar pesado en variantes y sus beneficios, y cómo atacar puntos débiles o puntos fuertes dependiendo de lo que necesites, el bloque de volumen para trabajar el movimiento de competición y mejorar tu capacidad de trabajo, que es donde se construye la fuerza, el bloque de picking, donde manifiestas esa fuerza que has construido y cómo hacerlo, los diferentes tipos de atletas, ese recuadro que vas a aprender a clasificarte tú mismo, o incluso cómo hacer el tapering en función de ese tipo de atleta que acabas de construir y analizar cuál eres o es alguno de tus atletas. Pero después, como digo, nos vamos a ejemplos prácticos. Tienes un microciclo detallado de cada uno de los bloques para que tengas de ejemplo, y también vas a encontrarte con herramientas especiales, que es una sobrecarga excéntrica, cómo utilizar las isométricas, cómo utilizar las bandas y las cadenas y sus diferencias. De todo lo que te puedas imaginar está en este libro, que tiene sus bastantes páginas, más de 200 que te vas a encontrar, y un montón de recursos asociados que escribí junto a mi compañero y socio Víctor, que ha tenido más de 2000 ventas en físico y más de 3000 ventas en formato PDF, porque sí, tienen los dos. Te voy a dejar el enlace tanto del primer libro que te he comentado antes como de este en la descripción. No me llevo absolutamente nada de los otros que te voy a recomendar. De este, por supuesto, si lo compras tanto en formato ebook, en PDF, como en formato físico, nos apoya muchísimo, y si vienes de nuestra parte de este libro, te haremos algún regalito especial. Así que este libro, por supuesto, le tengo un cariño muy especial. Estamos trabajando en escribir más, pero este siempre va a ser el primero y la base de la programación para cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo del entrenamiento de fuerza, y puedes utilizarlo para el objetivo que sea, ya sea street lifting, no solo powerlifting, hipertrofia, también para hacer tu bloque de fuerza, o cualquier persona que entrene en el gimnasio. Es realmente muy completo, así que espero que lo disfrutes, y si lo compras, comentárnoslo para que sepamos que estáis ahí y que nos estáis apoyando. El tercer y último libro que te voy a recomendar es una locura, una ida de olla, y lo mejor es que encima no fue escrito por una persona especialista únicamente en el entrenamiento de fuerza, sino una persona especialista en el mundo del entrenamiento en general y para deportes de equipo, pero con un conocimiento increíble, exquisito, único sobre la filosofía aplicada al entrenamiento. Sí, como lo oyes, yo cada vez me adentro más en el mundo de la psicología, de la filosofía, y empiezo a entender conceptos, porque cuando eres principiante solo aprendes un único método, una forma de hacer las cosas, te casas con ella y parece que todo lo que salga de ahí no vas a poder aprender o eres un inútil. Y aquí vas a aprender a diferenciar lo práctico de lo efectivo, la teoría de la práctica, de cómo puedes saber quitar lo que no funciona o no es útil para centrarte en lo más importante. Y este libro me enseñó
un montón de cosas y conceptos como diferenciar el fitness fatiga y los conceptos de la supercompensación tan famosa, que son bastante erróneos o se quedan muy cortos, la dosis máxima tolerable, la dosis mínima, la dosis de mantenimiento, que son marcadores de volumen. Joder, son muchas cosas. Y encima este libro tuve la suerte porque está escrito por una persona que habla en inglés, Jovanovic, y al traducirlo al español contó con nosotros, con Víctor y conmigo y Leandro, un compañero de Argentina, para poder ayudarle, con lo cual también le tengo un cariño muy especial. La realidad es que son como 2 libros en uno y es bastante tocho y no es de un principiante como el primer libro que os recomendé, de las pirámides del entrenamiento, o incluso el del método RV. No, es un libro bastante avanzado y denso que os puede costar, y os voy a recomendar que leáis varias veces, porque si no, no lo vais a entender, con una primera parte de filosofía y luego una segunda parte muchísimo más práctica, que de hecho incluso le pone sus propios nombres a los bloques de entrenamiento que utiliza. Ya seas un entrenador de una preparación física para deportes de equipo, te gusta el mundo de la fuerza de cualquier disciplina, o simplemente quieras mejorar tu entendimiento del entrenamiento, deberías leer este libro, que es el libro del manual del entrenamiento de la fuerza, la periodización ágil. Aquí te lo dejo, tienes también el link en la descripción y te aseguro que cuando te adentres en él te vas a cagar en mí y vas a decir qué fumada es esta. A mí me pasó al principio cuando lo leí incluso en inglés, pero luego empiezas a entender su mente y vas a flipar. Así que espero que te hayan servido estas recomendaciones de libros. Déjame en los comentarios si te gustaría que te traiga más para temáticas más concretas, como por ejemplo técnica o de algún movimiento exacto, y te prometo que voy a hacer una recopilación para poder traértelos y desgranarte esas pepitas de oro o lo que vas a aprender y deberías esperar de cada uno de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete como siempre y si te ha gustado, y como digo, déjame un comentario con cualquier apreciación que tengas y nos vemos en el próximo.